España envía armas a Ucrania. El contexto a priori parece claro. España está con la Unión Europea y la Unión Europea, mediante un tratado internacional en 2014, está con Ucrania. Un tratado que ya produjo ciertas tensiones con el ejército ruso y desembocó en guerras como la crisis de Crimea. Volviendo a nuestro país, lo que comenzó siendo un suministro de gafas de visión nocturna o chalecos antibalas para la legítima defensa del pueblo ucraniano ha acabado siendo la cesión de 10 tanques y ya vamos viendo. Ante el revuelo político que se ha originado en nuestro país, surgen dos preguntas. ¿Debe España dar parte de su arsenal a pesar de la escasez militar que tenemos en nuestro país? Y otra más importante, ¿es realmente útil el arsenal que estamos suministrando a Ucrania? Y es que cuando se tienen que tomar decisiones hay discrepancias. En este caso no va a ser menos. En lo que respecta al envío de armas a Ucrania, las distintas posiciones no solo se han visto en el Congreso. El carácter del gobierno de coalición ha hecho que en varias ocasiones Unidas Podemos y PSOE muestren visiones antagónicas en lo que respecta a este tema. Podemos ha sido desde el principio del conflicto muy crítico con los envíos de armas, mientras que PSOE ha sido sensible ante las peticiones del gobierno ucraniano y ha tenido una posición alineada con la mayoría de socios europeos. En cualquier caso, la estabilidad de la coalición no parece estar comprometida y probablemente continuará así hasta las elecciones generales de diciembre de este año. El debate sobre el sí o no al envío de armas a Ucrania también ha llegado a las calles, donde el 60% de los españoles están a favor del apoyo militar a Ucrania. Sin embargo, el 32% restante considera una irresponsabilidad apoyar a un país en guerra, según los datos ofrecidos por el GESO. Además, es importante recalcar que del 60% de los españoles que están a favor del envío de armas se muestran de derechas. Sin embargo, el 32% restante simpatizan con partidos de izquierda. Además, España no está ayudando únicamente a Ucrania a través del envío de armas, ya que en las afueras de Toledo un grupo de 64 ucranianos se está formando militarmente para ir al frente dentro de unos meses. Son parte del último grupo de reemplazos que ha llamado el presidente ucraniano para liberar a su país. La gran mayoría de entre 19 y 40 años no han recibido nunca experiencia militar y no han tenido contacto con las Fuerzas Armadas. Solo 4 de ellos han tenido contacto anterior con las Fuerzas Armadas de su país y tienen algo de conocimiento previo. Su curso de formación durará 5 semanas y se centrará, entre otras cosas, en apartados como el tiro, el combate cuerpo a cuerpo no letal o los primeros auxilios. Esto se suma a la lista de ayudas de España a Ucrania y agrava el debate de si España tiene actualmente la capacidad de ayudar militarmente a un país en guerra. Y es que realmente, ¿deberíamos mandar armas a un conflicto armado? Saliéndonos de los debates geopolíticos y de las relaciones entre los países, ¿se debería nutrir de armas de esta nación a un país en guerra? Está claro que eso solo creará más muerte y destrucción. ¿Se debería, por el contrario, dejar de nutrir de armamento a Ucrania y dejar sentado el precedente de que Rusia pueda hacer y deshacer a placer? Creo que deberíamos mandar estas armas a Ucrania, hasta cierto punto, sin caer en un envío cíclico que aumente demasiado la potencial fuerza de una nación como Ucrania. La izquierda nos dice que el envío de armamento solo llevará a una escalada militar sin precedentes entre países desarrollados en las últimas décadas. La derecha nos dice que no podemos convertir a Ucrania en la nueva Bielorrusia, un país despojado de gobierno y democracia. Creo que deberíamos seguir nutriendo a Ucrania de armamento, pero ni nosotros ni ningún país debería mandar armamento nuclear o armamento que permita a Ucrania llegar a atacar las fronteras de Rusia. Recordemos que estamos ayudando a Ucrania a defender su legítimo territorio, no aumentarlo.